Hola a todos, bienvenidos a este curso de iniciación al yoga. Mi nombre es Lorena y os voy a estar guiando durante todo el curso para aprender un poco más sobre en qué consiste la práctica del yoga, más allá de únicamente la práctica de asana, la práctica de posturas del yoga. Vamos a conocer también cuál es el origen de esta práctica, qué filosofía hay detrás de ella y hablaremos también de qué tipo de herramientas nos puede aportar el yoga, la respiración, la meditación, la concentración. Espero que disfrutéis este curso tanto como yo he disfrutado haciéndolo y si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, siempre podéis contactarme. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Esta va a ser, digamos, la parte más teórica de todo el curso. Entonces tenéis aquí la presentación con la lección 1 de yoga, filosofía y yoga. Bien, pues aquí vemos una frase que a mí me gusta mucho del profesor B.K.S. Iyengar, que fue el que creó un estilo de yoga, el estilo Iyengar, y él decía que las palabras no pueden expresar el total valor del yoga, se tiene que experimentar. Yo creo que tiene mucha razón en lo que dice. Es verdad que esta primera lección va a ser más teórica, pero realmente va a ser la única en la que haya únicamente teoría, ya que como bien él dijo, la práctica de yoga se tiene que experimentar. Para saber lo que es el yoga, uno tiene que practicarlo, tiene que sentirlo y tiene que de alguna manera asimilarlo. Así que si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos aquí qué es el yoga. La palabra yoga viene de la raíz yug. Yug tiene realmente muchos significados, pero uno que se tomó como válido, como el más extendido en cuanto a la palabra yoga, sería la de unión controlada o unión deseada. No es únicamente algo que se une, sino que es algo que además de unirse, nosotros podemos controlar esa unión. Y sería algo así como la unión del sí mismo individual con el sí mismo universal. Esto puede quizás sonar muy espiritual, pero bueno, yo soy de las que piensa que todo el mundo tiene espiritualidad, más allá de que conectemos más o menos con ella. Y no tenemos por qué necesariamente pensar con ese sí mismo universal en un Dios, ni mucho menos, pero sí intentar pensar en algo más grande que únicamente nosotros mismos. Vemos aquí qué es el yoga. El yoga, su origen es de la India. Se originó en la India, que es lo más extendido, aunque también viene del sur asiático, no únicamente de la India. Y al final el yoga es una filosofía de vida. Realmente si pensamos en el yoga podríamos preguntarnos qué diferencia al yoga de otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, las prácticas de gimnasia en las que hay muchas posturas pues muy parecidas o prácticamente iguales a las posturas que se hacen en yoga, podríamos de alguna manera pensar que quizás es lo mismo. Pero hay una pequeña diferencia que no es solamente algo único en el yoga, sino que otras prácticas, por ejemplo, las artes marciales o el tai chi también tienen. Y es que en este caso, en el caso del yoga de particular, esto sí que vendría a ser casi exclusivamente del yoga, es que no hay o no debería haber competición. Hay una competencia, que es cierto que está el ego espiritual, pero bueno, eso es algo de lo que podríamos hablar aparte. Pero realmente en el yoga no estamos buscando competir, no estamos buscando una aprobación externa. Cuando nosotros vamos a una clase de yoga, no estamos esperando o no deberíamos esperar que venga el profesor y nos diga qué bien, muy bien la postura y esperar una medalla, un aplauso. Eso no va a ocurrir. Realmente en yoga no importa tanto qué tipo de postura estamos haciendo, no importa tanto cómo luce la postura, sino más bien cómo nos sentimos nosotros cuando estamos haciendo esa postura. Entonces, todos tenemos tipos de cuerpo distintos y todos tenemos una flexibilidad, al final se tiene que trabajar, es algo que viene con el tiempo, así que yo puedo hacer una postura y que luzca de una manera y puede venir otra persona a hacer la misma postura, puede lucir completamente distinta y no tiene por qué ser menos correcta que la que yo estoy haciendo. Incluso si la que yo estoy haciendo se parece más a la del manual, ¿no? De yoga. Muchas veces buscamos crear una postura de libro, pero al final las posturas de libro son eso, son posturas para un libro, no es la vida real. En la vida real tenemos cuerpos muy diversos y cada uno tiene sus cosas que influyen en todo esto.
Además de eso, al hacer yoga, lo que más nos interesa es la respiración. Realmente si yo estoy haciendo una postura que es compleja y que luce muy bien, pero yo no estoy respirando correctamente ahí, si estoy aguantando la respiración, si mi respiración es quizás demasiado superficial, realmente no estoy obteniendo tantos beneficios como podría de esa postura. Si pierdo la conexión con mi respiración, pues la postura deja de tener sentido, ¿no? Entonces, pues simplemente para ir asimilando esa idea de que en el yoga no nos importa tanto cómo lucimos, que es algo que siempre nos preocupa mucho, ¿no? Y sobre todo si hacemos yoga en una clase y hay más gente, cuesta evitar la comparación, pero uno tiene que compararse consigo mismo, con cómo estaba uno cuando entró en esa postura, cómo está uno cuando lleva un par de respiraciones en esa postura y cómo está uno cuando repite esa postura en el tiempo. Bien, pues aquí en la siguiente diapositiva podemos ver las distintas escuelas filosóficas de la India, porque al final el yoga pues no deja de ser una filosofía de vida. No es tanto algo físico, sino más bien pues una filosofía que seguimos a lo largo de la vida, es algo ya para toda la vida. En la India tenemos 6 escuelas principales de filosofía. Realmente a nosotros las que más nos interesan sería Vedanta, Yoga y Samkhya. Son 3 escuelas que entre ellas se complementan bastante bien, pese a que Samkhya y Yoga tienen una visión dualista, de ahí que, pues, por ejemplo, en Yoga podemos ver que se centra mucho en la distinción entre Prakriti y Purusha, al igual que lo hace Samkhya. Esto es porque hay una cierta dualidad. Ahí se entiende que estamos nosotros y luego está algo más, algo que puede ser pues, más grande y que es de alguna forma externo. En Vedanta, sin embargo, no existe esa visión dualista, sino que es una visión no dualista en la que se entiende que todos llevamos dentro de nosotros ese algo que es más grande, ¿no? Tenemos que conectar a través del conocimiento con algo mayor que nosotros. En Vedanta lo que se dice es que el conocimiento es lo que nos da la libertad, moksha, que le llaman ellos. Así que bueno, nos quedamos con esas 3 escuelas que son las que más combinan entre ellas, las que se complementan mejor. El yoga, además, para seguir esa filosofía, ellos se centran en los Yoga Sutras de Patanjali. Vamos a conocer un poco más de quién fue Patanjali. Entonces vemos aquí en la siguiente diapositiva, vemos el nombre de este hombre. Para viene de la palabra para, significa caído, caído del cielo, no simplemente caer, sino caído del cielo. Y Anjali es cuando colocamos las manos así, en posición de rezo. Entonces el origen de Patanjali viene de una leyenda en la que el dios Shiva, que es uno de los dioses más importantes en la India, estaba haciendo una danza. El dios Vishnu, que es un dios también muy importante, junto con Brahma, estos 3 dioses son los más importantes en la India. Vishnu siempre está sentado sobre una serpiente, la serpiente Ananta, y él veía bailar a Shiva. Y Vishnu dijo que a través de ese baile que hacía Shiva, él consiguió llegar a Samadhi, que hablaremos de lo que es Samadhi un poquito más adelante. La serpiente notó la vibración del dios Vishnu, que también bailaba encima de ella, y quiso sentir lo que era ese Samadhi, quiso sentir lo que era esa liberación. Así que le pidió por favor a Vishnu que le dejara sentir eso también. Para que esto sucediera, decidieron enviar a esta serpiente a la tierra a través de un ser humano. Este ser humano era Patanjali. Patanjali nace pues, cuando su madre deseaba mucho ser madre, entonces siempre rezaba a los dioses para que le dieran la oportunidad de ser madre, de ahí que siempre colocara las manos en rezo. Dice la leyenda que un día ella, al abrir las manos, cuando estaba rezando, pues ahí salió Patanjali, estaba entre sus manos. Y Patanjali era un yogi. Entonces él lo que hizo fue que escribió los Yoga Sutras de Patanjali, que lo podemos ver aquí. Sutra es aforismo, es una frase cortita que tiene una enseñanza.
Entonces, los Yoga Sutras de Patanjali son una serie de aforismos que te enseñan el camino de los 8 pasos, que es lo que él considera que debemos seguir para llegar a ese samadhi, a esa liberación final. Entonces vemos aquí él está explicando, en este aforismo, está explicando esos 8 pasos. Vemos ahí que pone yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Él lo que dice es que si tú vas siguiendo todos estos pasitos, pues podrás llegar a esa liberación final. Nos vamos a centrar nosotros ahora en los 2 primeros, en yama y niyama, y lo vamos a hacer porque cuando vemos los aforismos, los vemos escritos en sánscrito, siempre se tiene en cuenta que el primero de ellos, en este caso yama, y el último de ellos, que sería samadhi, son los más importantes. Va como en un orden de importancia, pero siempre siendo el último también muy importante. Entonces, para Patanjali, lo más importante al practicar esta filosofía serían los 2 primeros pasos, que son yama y niyama. Yama es cómo nos tratamos, cómo tratamos a los demás. Entonces él dice que dentro de yama tenemos varios pasos también, ¿no? Serían algo así como los 10 mandamientos, si eres cristiano. Él dice que los yamas son ahimsa, satya, asteya, brahmacharya y aparigraha. Perdonadme a veces por la pronunciación en sánscrito, pero ahimsa sería la no violencia. No, nadie quiere violencia realmente. Hay que tomar esto también un poco con pinzas. A veces hablaremos un poco más de esto, ¿no? Va a haber una reflexión final en la que quizás se profundice un poco más en esto, pero siempre hay que intentar, cuando vemos estos, pues los yamas y los niyamas, siempre hay que intentar pensar cómo lo podemos llevar a nuestras propias circunstancias, ¿no? Cada uno tiene una vida distinta, tiene unas circunstancias distintas, y lo que sirve para mí puede no servir para ti. Y no pasa nada, cada uno somos distintos. Entonces, pese a que yama es cómo tratamos a los demás, es muy interesante pensar que tú no puedes tratar a los demás de ninguna forma que no te trates a ti mismo. Es decir, si tú de alguna manera ejerces violencia sobre ti mismo, que hay muchas formas de hacer esto sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Es imposible que no ejerzas esa violencia también hacia los demás. Con violencia no quiero decir que vayas pegando por ahí a la gente, pero hay muchas maneras de violentar. También hay maneras de violentar pues, con actitudes, con palabras, con reacciones. Entonces es interesante pues, intentar hacer una pequeña reflexión sobre cómo uno se trata a sí mismo antes de pensar en cómo vamos a tratar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí habla eso, ahimsa, no violencia, no queremos ejercer violencia hacia los demás. Satya sería la veracidad, ser honestos con los demás, ser honestos también con nosotros mismos. Asteya es no robar. Entonces, no robar se puede entender como, obviamente, no vas a tomar algo que no te pertenece, pero también lo podemos llevar a otros terrenos, por ejemplo, no robar el tiempo de la gente, no hacer perder el tiempo a los demás, por eso también es una manera de robar. Después tenemos lo que sería continencia. Continencia siempre se ha relacionado también un poco con la continencia sexual, pero una traducción quizás o una manera de verlo quizás más contemporánea sería entender en qué vamos a gastar nuestra energía, ¿no? Al final nosotros tenemos un 100% de energía y ese 100% de energía es el que tenemos que utilizar para todo lo que haya que hacer. Muchas veces creemos que tenemos un 100% de energía para cada cosa que vayamos a hacer, pero realmente no es así. Tenemos un 100% que hay que repartir para todo. Así que es interesante pensar y reflexionar muy bien en qué vamos a gastar esa energía y en qué vamos a hacer a los demás que gasten esa energía. Y luego tenemos la no posesión. Sería más bien el intentar, aparte de no poseer a los demás, obviamente no queremos poseer a nadie, no tiene sentido hacer eso realmente. También es intentar como vivir con menos,
¿no? Intentar vivir una vida más sencilla, necesitar menos. Y luego tenemos aquí los niyama. Los niyama ya es cómo nos tratamos a nosotros mismos. Pero bueno, como habéis visto, los yama realmente también se puede aplicar a uno mismo, pese a que sea cómo vas a tratar a los demás. Entonces habla el primero de ellos de saucha, que es la pureza, la limpieza, pues llevándolo a lo más puramente terrenal. Te vas a asear, vas a intentar pues que tengas el cuerpo limpio, pero si lo llevamos a algo un poco más profundo, también es, por ejemplo, mantener la mente limpia, ¿no? Y es qué tipo de contenido consumes. Por ejemplo, al final, ahora mismo vivimos como un poco en la era de la superinformación. Estamos todo el rato con información, continuamente tenemos más y más información y realmente no toda la información nos es útil. Entonces es un poco intentar limpiarnos de cierta información, cierto tipo de contenido que quizás no nos está siendo demasiado útil en estos momentos. Luego habla también de Shantosa, que es la satisfacción. Esto es muy interesante porque obviamente en la vida uno tiene que tener objetivos. Y está muy bien y es muy bonito el tener ilusiones, el buscar, y es sano también para la mente, el poner objetivos. Pero también uno tiene que intentar estar satisfecho con lo que tiene, porque si no al final podemos entrar en una especie de espiral en la que nunca vas a estar satisfecho, ¿no? Porque consigues una cosa pero ya tienes la mente puesta en el siguiente objetivo y luego va otro y luego va otro. Y al final nada te satisface porque siempre quieres algo más. Y eso puede crear bastante frustración. Así que puede ser interesante el intentar, por ejemplo, valorar y agradecer lo que uno ya tiene antes de buscar tener algo más. Sobre todo si es algo meramente material. Con las cosas materiales creo que es con lo que mejor se puede entender. Muchas veces nos ponemos como objetivo tener una mejor casa, llegas a casa y se acabó, ya está, ya tienes la casa y se acabó y entonces quieres otra casa más grande, ¿no? Con los coches también puede pasar. Luego tenemos tapas. Tapas es disciplina y es algo que aplica muy bien a la práctica física, la práctica de asana en el yoga. Realmente todo lo que vemos aquí, todos estos yama y niyama, es algo que durante la práctica física se puede experimentar, ¿no? Y uno puede llevarlo a una reflexión más profunda sobre cómo todo lo que aprendo en mi práctica de asana, por ejemplo, después puede ser aplicado fuera de la esterilla. Entonces, en este caso, pues la disciplina, el seguir practicando, ya lo notaréis cuando empecéis la práctica, que hay cosas que se hacen difíciles, hay cosas que se pueden hacer repetitivas. No todos los días uno está motivado. La motivación al final pues dura lo que dura. Y cuando se acaba la motivación entra en juego la disciplina, nuestra capacidad de seguir haciendo, pese a que quizás pues las ganas obviamente no son las mismas. Después tenemos Swadhyaya, que es el estudio del ser, el estudio de uno mismo. Y esto es muy interesante, ¿no? El autoconocimiento. Al final, el autoconocimiento es algo que vamos a llevar y vamos a hacer durante toda nuestra vida. Es muy importante conocerse a uno mismo, conocerse con todo, con lo bueno y con lo malo. Sobre todo la parte mala que tenemos todos, porque todos la tenemos, o la parte más oscura, o lo que menos nos gusta de nosotros mismos. Es importante conocerlo, porque al final lo que no conoces o lo que te resistes a conocer persiste. Así que es interesante pues tomarse cada día unos minutos para reflexionar sobre uno mismo, qué cosas nos gustan, qué cosas quizás no nos gustan tanto. Y sobre todo, en mi opinión, creo que es importante aceptar la totalidad de lo que somos, con lo bueno y con lo malo, pese a que lo malo quizás lo queramos cambiar. Que no está mal tampoco hacer eso, intentar pues transformar y mejorar, pero si uno no acepta primero lo que es,
no puede cambiar lo que es, porque sencillamente no está aceptando lo que es, ¿no? Si yo no acepto que me pego un atracón de donetes todas las noches, pues nunca voy a poder cambiar eso. Eso va a seguir sucediendo porque es algo que yo me niego a ver. Luego, por último, tenemos Ishvara Pranidhana, que sería entregarse a lo divino. Y esto puede que tenga mucha controversia, por ejemplo, en la escuela filosófica de Samkhya no tienen tan clara la existencia de lo divino. Vedanta y yoga sí, pero lo divino puede ser muchas cosas, ¿no? O lo podemos entender de muchas maneras. Lo divino es lo divino y siempre está ahí. Es lo más grande, pero bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Hay quien le llama Dios, hay quien le llama universo, quien le llama vida, ser, muchos nombres. Al final están todos hablando de lo mismo. Entonces, entregarse a eso no quiere decir tampoco resignarse a que pues da igual lo que haga, ¿no? Porque hay una fuerza ahí superior o lo que tenga que haber que va a decidir lo que va a ser de mi vida, ¿no? Al final uno decide su vida, pero está bien entender que hay ciertas cosas que pueden escapar a nuestra capacidad de control. Y, y está bien aceptar eso y casi que es hasta sano poder aceptar eso. El ser humano pues siempre tenemos esa tendencia a querer controlar y tenerlo todo siempre bajo control, saber lo que va a ocurrir y cosas, por ejemplo, como la pandemia, pues nos ha dejado muy claro que en realidad puedes controlar muy poquito y no pasa nada. No quiere decir que no puedas tomar decisiones y no quiere decir que no puedas pues avanzar en tus objetivos, pero siempre teniendo en cuenta que hay un pequeño factor que uno no controla, ¿no? Entonces, pues entregarse a que eso también está ahí. Como reflexión final, yo os diría, ahora puede que haya sido muchísima teoría, pero como os he dicho, esto es lo máximo de teoría que va a haber. Es verdad que en el resto de lecciones pues hay un poquito de teoría para explicar y que entendáis un poco de qué va cada una de las cosas que iremos viendo. Pero realmente el yoga es algo que se practica, es algo que se experimenta, que se siente y sobre lo que reflexionar. Entonces tampoco hay que volverse locos cuando conocemos lo que es el yoga, la filosofía del yoga y conocemos todo esto de los yamas y niyamas. Yo sí considero que es importante intentar seguirlos, pero tampoco hay que obsesionarse con ello. Como os he explicado en un aforismo en los sutras, en sánscrito lo que se tiene en cuenta sobre todo es el primero y el último. Entonces, si volvemos atrás, para que lo podáis ver, yama y niyama es lo que hemos visto. Después estaría asana, que es la práctica física, que también conoceremos. Luego está pranayama, que eso es la práctica de respiración. Tenemos pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, que eso es como intentar pues controlar los estímulos externos que vienen a nosotros y generar así una mayor concentración. Esa mayor concentración al final nos llevará a un estado de meditación y finalmente nos llevará a ese estado de samadhi, de liberación. Eso es lo que quiere decir este aforismo completo. Muchas veces la gente, pues en el mundo del yoga, hay cierta disputa sobre si hay que seguirlo así, paso a paso, ¿no? Y hasta que yo no consigo controlar completamente y seguir los yamas y niyamas, no paso a la práctica de asana, y hasta que no paso a la práctica de asana, no paso a la práctica de pranayama. Para mí, en mi opinión, no es algo tan sencillo, no es algo tan recto como ir paso a paso, sino que cada uno llega al yoga por algo distinto, ¿no? En mi caso yo llegué porque buscaba respirar mejor, buscaba sentirme mejor conmigo misma, pero hay quien llega porque lo que busca es pues tener más flexibilidad y está bien. Hay quien está buscando conocerse mejor, hay quien está buscando pues aliviar algún tipo de dolor o de tensión
Lo que quiero decir es que todo es válido, no importa que te lleve hasta el yoga y no importa por dónde empieces. Lo que yo creo que realmente importa es que poco a poco vayas aplicando todo lo que vas a aprender a tu vida y a tus circunstancias. Al final, las de cada uno son únicas. Así que los yamas y niyamas pueden ser algo para mí, pero puede que tú los apliques de otra forma y no es menos válida. Y la práctica de asana pues puede ser quizás más importante para una persona que para otra, puede que alguien se centre más en la meditación. Al final a cada uno nos va a llevar hasta ese estado de liberación algo distinto, ¿no? Incluso hay disputas sobre si realmente en esta vida se va a llegar a ese estado de liberación o si quizás es algo que ocurre una vez trascendemos. Así que como reflexión final yo te diría que disfrutes del camino, que lo hagas tuyo, que lo apliques a lo que tú estás viviendo en estos momentos, pero que sobre todo tengas la mente abierta en todo lo que se viene y que no tengas miedo a hacer preguntas. Los profesores estamos para eso, para que nos hagan preguntas, para guiar y para aprender también de los alumnos, que también aprendemos muchísimo de ellos. Así que espero que disfrutes mucho del curso, espero que aprendas muchísimo y que lo que vayas aprendiendo te aporte algún tipo de valor a tu vida en estos momentos. Nos vemos en la siguiente lección. Chao.